Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la biografía de Luis VII de Francia. Él fue el primer esposo de la famosísima duquesa Leonor de Aquitania, y además fue padre del también famoso Felipe II de Francia. Sin más demora, disfruta de su biografía. Luis nació en algún momento del año 1120. Fue hijo del rey Luis VI de Francia y de la esposa de este, Adelaida de Saboya, también llamada Adela. La educación temprana del joven Luis anticipó una carrera eclesiástica. Como resultado, se volvió muy erudito y excepcionalmente devoto, pero el curso de su vida cambió decisivamente después de la muerte accidental de su hermano mayor Felipe en 1131, cuando Luis se convirtió inesperadamente en el heredero al trono de Francia. En octubre de 1131, su padre lo hizo ungir y coronar por el Papa Inocencio II en la Catedral de Reims. Pasó gran parte de su juventud en Saint-Denis, donde entabló amistad con el abad Suger, un consejero de su padre que también sirvió a Luis durante sus primeros años como rey. Tras la muerte del duque Guillermo X de Aquitania, Luis VI actuó rápidamente para casar a su hijo con Leonor de Aquitania, el 25 de julio de 1137. De esta manera, Luis VI intentó añadir el extenso territorio del ducado de Aquitania a las posesiones de su familia en Francia. El 1 de agosto de 1137, poco después del matrimonio, Luis VI murió y Luis se convirtió en rey. La pareja del monje Luis y la alegre Leonor estaba condenada al fracaso. Se dice que una vez declaró que había pensado en casarse con un rey, solo para descubrir que se había casado con un monje. Había una marcada diferencia entre la cultura fría y reservada de la corte del norte de Île-de-France, donde Luis se había criado, y la rica y despreocupada vida cortesana de Aquitania con la que Leonor estaba familiarizada. Luis y Leonor tuvieron dos hijas, María y Alix. En la primera parte de su reinado, Luis ejerció con vigor y celo sus prerrogativas. Su ascenso al trono no se caracterizó por otros disturbios que los levantamientos de los burgueses de Orleans y Poitiers, que deseaban organizar comunas. Sin embargo, pronto entró en un violento conflicto con el Papa Inocencio II cuando el arzobispado de Bourges quedó vacante. El rey apoyó al canciller Cadorp como candidato para cubrir la vacante frente al candidato del Papa Pierre de la Chatre, jurando sobre reliquias que mientras viviera, Pierre nunca entraría en Bourges. El Papa impuso así un interdicto al rey. Luis se vio envuelto en una guerra con Teobaldo II de Champaña al permitir que Raúl I de Vermandois, el senescal de Francia, repudiara a su esposa, la hermana de Teobaldo II, y se casara con Petronila de Aquitania, hermana de la reina de Francia. Como resultado, Champaña decidió ponerse del lado del Papa en la disputa sobre Bourges. La guerra duró 2 años y terminó con la ocupación de Champaña por el ejército real. Luis estuvo personalmente involucrado en el asalto e incendio de la ciudad de Vitry-en-Pertois. Al menos 1500 personas que habían buscado refugio en la iglesia murieron en las llamas. Condenado por las autoridades eclesiásticas, Luis retiró sus ejércitos de Champaña y los devolvió a Teobaldo. Aceptó a Pierre de la Chatre como arzobispo de Bourges y rechazó a Raúl y Petronile. Deseoso de expiar sus pecados, declaró su intención de emprender una cruzada el día de Navidad de 1145 en Bourges. Bernardo de Claraval aseguró su popularidad con su predicación en Vézelay en la Pascua de 1146. Mientras tanto, Godofredo V, conde de Anjou, completó su conquista de Normandía en 1144. A cambio de ser reconocido como duque de Normandía por Luis, Godofredo entregó a Luis la mitad del condado de Vexin, una región vital para la seguridad normanda. Considerada una decisión inteligente por parte de Luis en su momento, más tarde resultaría un paso más hacia el gobierno angevino. En junio de 1147, en cumplimiento de su voto de emprender la Segunda Cruzada, Luis y su reina partieron de la Basílica de Saint-Denis, parando primero en Metz en la ruta terrestre hacia Siria. Pronto llegaron al Reino de Hungría, donde fueron recibidos por el rey Gesa II de Hungría, que ya los esperaba con el rey Conrado III de Alemania.
Debido a sus buenas relaciones con Luis, Gesa II pidió al rey francés que fuera el padrino de su hijo Esteban. Las relaciones entre los reinos de Francia y Hungría siguieron siendo cordiales mucho después de este tiempo. Décadas más tarde, la hija de Luis, Margarita, fue tomada como esposa por el hijo de Gesa, Bela III de Hungría. Después de recibir provisiones de Gesa, los ejércitos continuaron la marcha hacia el este. Justo más allá de Leadessie, en Onás, el ejército francés fue emboscado por los turcos. En la batalla del Monte Cadmo, los turcos bombardearon primero a los franceses con flechas y piedras pesadas y luego descendieron en masa de las montañas y los masacraron. El historiador Odón de Wild a este relato: durante la lucha, el rey Luis perdió su pequeña y famosa guardia real, pero se mantuvo en buen ánimo y con agilidad y coraje escaló la ladera de la montaña agarrándose a las raíces de los árboles. El enemigo trepó tras él con la esperanza de capturarlo, y el enemigo a lo lejos continuó disparándole flechas. Pero Dios quiso que su coraza lo protegiera de las flechas, y para evitar ser capturado defendió el peñasco con su espada ensangrentada, cortando muchas cabezas y manos. Luis y su ejército llegaron finalmente a Tierra Santa en 1148. Su reina Leonor apoyó a su tío, Raimundo de Poitiers, y convenció a Luis para que ayudara a Antioquía contra Alepo. Pero el interés de Luis estaba en Jerusalén, por lo que se escabulló de Antioquía en secreto. Se unió al rey Conrado III de Alemania y al rey Balduino III de Jerusalén para sitiar Damasco. Esto terminó en desastre y el proyecto fue abandonado. Luis decidió abandonar Tierra Santa, a pesar de las protestas de Leonor, que todavía quería ayudar a su condenado tío Raimundo. Luis y el ejército francés regresaron a casa en 1149. La expedición a Tierra Santa tuvo un gran coste para el tesoro real y el ejército. También precipitó un conflicto con Leonor que llevó a la anulación de su matrimonio. Tal vez el matrimonio con Leonor podría haber continuado si la pareja real hubiera producido un heredero varón, pero esto no ocurrió. El concilio de Bollencia encontró una cláusula de salida, declarando que Luis y Leonor estaban demasiado estrechamente relacionados para que su matrimonio fuera legal, por lo que el matrimonio fue anulado el 21 de marzo de 1152. El pretexto del parentesco fue la base para la anulación, pero de hecho, se debió más al estado de hostilidad entre Luis y Leonor, con una probabilidad decreciente de que su matrimonio produjera un heredero varón al trono de Francia. El 18 de mayo de 1152, Leonor se casó con el conde de Anjou, el futuro rey Enrique II de Inglaterra. Ella le dio el ducado de Aquitania y le dio 3 hijas y 5 hijos. Luis dirigió una guerra ineficaz contra Enrique por haberse casado sin la autorización de su soberano. El resultado fue una humillación para los enemigos de Enrique y Leonor, que vieron a sus tropas derrotadas, sus tierras devastadas y sus propiedades robadas. Luis reaccionó enfermándose de fiebre y regresó a Ile-de-France. En 1154, Luis se casó con Constanza de Castilla, hija del rey Alfonso VII de Castilla. Ella tampoco le proporcionó un hijo y heredero, y solo tuvo 2 hijas, Margarita y Alice. En 1157, Enrique II de Inglaterra empezó a creer que Luis nunca podría tener un heredero varón y que la sucesión de Francia quedaría en cuestión. Decidido a asegurar un derecho para su familia, envió a su canciller, Thomas Becket, para presionar a favor de un matrimonio entre Margarita y el heredero de Enrique, el joven rey. Luis aceptó esta propuesta y, mediante el Tratado de Gaíces de 1158, prometió a la joven pareja, dando como dote la ciudad normanda de Gaíces y el condado circundante de Vexin. Luis quedó devastado cuando Constanza murió al dar a luz el 4 de octubre de 1160. Como estaba desesperado por tener un hijo, se casó con Adela de Champaña solo 5 semanas después. Para contrarrestar la ventaja que esto le daría al rey de Francia, Enrique II hizo que el matrimonio de sus hijos, Enrique, el joven rey, y Margarita, se celebrara de inmediato. Luis comprendió el peligro del creciente poder angevino. Sin embargo, debido a la indecisión y la falta de recursos fiscales y militares en comparación con Enrique II,
no logró oponerse de manera efectiva a la hegemonía angevina. Uno de sus pocos éxitos fue un viaje a Toulouse en 1159 para ayudar a Raimundo V, conde de Toulouse, que había sido atacado por Enrique II. Luis entró en la ciudad con una pequeña escolta, afirmando que estaba visitando a su hermana, la condesa. Enrique declaró que no podía atacar la ciudad mientras su señor feudal estuviera dentro, y se fue a casa. En 1169, el obispo de Lepuy solicitó a Luis que impidiera al vizconde de Polignac atacar a los viajeros que pasaban por Auvernia. El vizconde fue asediado por Luis en Onete y el condado se convirtió en un preboste. Durante el reinado de Luis, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Federico I hizo valer sus derechos sobre Arles, en el sureste de Francia. Cuando en 1159 estalló un cisma papal, Luis se puso del lado del Papa Alejandro III, enemigo de Federico I, y después de dos cómicos fracasos de Federico I en su intento de reunirse con Luis en Saint-Jean-de-Losne, Luis se entregó definitivamente a la causa de Alejandro III, que vivió en Sens entre 1163 y 1165. A cambio de su leal apoyo, el Papa le otorgó a Luis la Rosa de Oro. Más importante para la historia inglesa sería el apoyo de Luis a Thomas Becket, arzobispo de Canterbury, a quien intentó reconciliar con Enrique II. Luis se puso del lado de Becket tanto para dañar a Enrique como por piedad, pero incluso él se irritó con la terquedad del arzobispo, y cuando Becket rechazó las conciliaciones de Enrique le preguntó: ¿quieres ser algo más que un santo? Luis también intentó debilitar a Enrique apoyando a sus hijos rebeldes y alentó la desunión de los Plantagenet al nombrar a los hijos de Enrique, en lugar de a Enrique mismo, los señores feudales de los territorios angevinos en Francia. Pero la rivalidad entre los hijos de Enrique y la propia indecisión de Luis rompieron la coalición entre ellos. Finalmente, en 1177, el Papa intervino para lograr que los dos reyes llegaran a un acuerdo en Vitray-en-Pertois. En 1165, la tercera esposa de Luis le dio un hijo y heredero, Felipe, y en 1171 nació Inés, quien años después se convirtió en emperatriz del Imperio Bizantino. Luis hizo coronar a su hijo Felipe en Reims en 1179, según la tradición de los Capetos. Luis, que ya padecía parálisis, no pudo estar presente en la ceremonia, y murió el 18 de septiembre de 1180 en París y fue enterrado al día siguiente en la abadía de Barbeau, que él mismo había fundado. Sus restos fueron trasladados a la Basílica de Saint-Denis en 1817. Luis fue un hombre el cual no estaba destinado a ser rey de Francia, y parecía que estaba destinado a una carrera religiosa, pero el destino tenía otros planes para él. Luis, un monarca cruel y al mismo tiempo alguien que solo quería volver más poderosa a Francia. Es verdad que Luis cometió muchos errores, aunque trató de remendarlos sin tanto éxito. Luis, a pesar de todos sus errores, fue un monarca que se trató de hacer respetar y hacerse bastante imponente. Luis es recordado hasta el día de hoy por haber sido el primer esposo de la duquesa Leonor de Aquitania y padre del rey Felipe II de Francia. Y bueno, espero que les haya gustado este video y adiós.